Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que estoy en el mundo, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y noten cómo él hace el milagro. Ahí vienen muchos detalles. Dicho esto, es la única vez que va a hacer este sistema. Nótenlo, por favor. Por eso que Juan lo seleccionó. Dicho esto, escupió en tierra saliva e hizo lodo con la saliva. O sea, escupe en tierra y empieza a hacer lodo. Luego dice, untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Por qué está haciendo esto? Porque el ciego es deforme, tiene solo cuencas. No es un ciego que tiene el glóbulo ocular y no puede ver. Lo que está haciendo acá es rellenando la cuenca de los ojos, porque no tiene ojos, no le salió el glóbulo ocular. Entonces, en realidad es un ser humano deforme. De su aspecto no es un aspecto agradable de mirar, porque tiene las cuencas de los ojos. Entonces, ¿qué hace el Señor? Rellena la cuenca de los ojos con lodo, lo primero que hace. Y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé. Y aquí nos ayuda Juan con un detalle que no puede pasar por alto tampoco. La palabra Siloé, donde el Señor lo está mandando, que es un estanque de Siloé, el escritor se encarga de explicarnos algo. ¿Qué significa Siloé? Por alguna razón lo está diciendo, ¿cierto? Si no, pasaría el estanque de Siloé y punto. Dice que traducido es enviado. Hay un estanque de agua que se llama Siloé y Siloé significa enviado. ¿Ya? Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Aleluya. Después va a venir, después de este episodio, de ahí hasta llegar, mire, estamos en el 7, hasta el 34, si usted después lo revisa en casa, se va a dar cuenta que hay todo un interrogatorio. Hay 3 interrogatorios de las autoridades religiosas. Llaman al ciego, no lo conocen, le preguntan: ¿eres tú? ¿Alguien conoce a él? ¿Alguien da testimonio que este era ciego? ¿Por qué? ¿Por qué no lo conocían? Porque antes era un monstruo. Antes tenía cuenca, nadie lo miraba, era desagradable mirarlo. Ahora está radiante, tiene sus ojos claros, no sé de qué color. No le quiero decir le dio ojos azules, eso es mentira. Pero tiene ojos. Y con los ojos cambia como la panorámica de la figura de la persona. Entonces, eso no lo reconocen. Por eso que hacen todo este interrogatorio. Después le quieren quitar el valor a Jesús. Le dicen que Jesús hace esto por obra del mal. Le dicen que es pecador, que él no puede sanar. Después llaman a los papás. Después los vuelven a llamar y aquí quiero llegar al 35. ¿Ya? Bueno, pero léele el 34, por favor, no lo tengo considerado, pero para que vean el contexto. Después que lo interrogan, entonces dice, respondieron y dijeron: tú, le dicen las autoridades religiosas al vidente ahora,
al ex ciego, tú naciste del todo en pecado. Lo sentencian. ¿Y nos enseñas a nosotros? Tú eres pecador. Tú naciste en pecado, por eso estabas ciego, y tú nos vienes a enseñar a nosotros. No son capaces de ver que ese ciego ahora ve. No son capaces de ver la gloria del Señor. Lo juzgan de pecado. Y es tanto así la religión. ¿Qué hizo la religión? No lo quisieron. Lo podrían haber tenido como testimonio público de la obra de Dios, pero no lo quisieron. Y dice expresamente el escritor, lo expulsaron. No nos interesa que hayas recibido la vista, ándate de aquí. No eres de nosotros, ándate. Lo expulsaron. Y ahora continúa entonces el 35. Oyó Jesús que lo habían expulsado, y hallándole. Ahora, noten esto por favor. Recuerden que en estos interrogatorios está la frase que a lo mejor usted muchas veces escuchó, que dijo este ciego cuando lo llevaron a juicio, a entrevistarlo y todo. Le dijeron, ese Jesús que te sanó es pecador. Entonces él dice, miren, no tengo idea. Lo único que sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Eso es lo que dice él. Pero ahora es un vidente, pero que va rumbo al infierno. Es el mismo pecador, pero que ahora ve. Pero está en pecado y su destino es el infierno. Así que la frase, lo único que sé que antes era ciego, ahora veo, estírpela de su vocabulario, por favor. Porque la gracia del Señor es mucho más abundante. Y esto va a dar cuenta a los versos que vienen. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Lo evangeliza. Lo evangeliza, o sea, no tiene que ver con la sanidad física, tiene que ver con la sanidad del alma. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo él es. Y él dijo, aquí viene su conversión. Lo que todos nosotros necesitamos, la conversión verdadera. Creo, Señor, le dijo, creo, Señor, y le adoró. Se postró para reconocerlo como Señor. Y aquí el Señor concluye todo este episodio para enseñarnos a qué vino. En el capítulo 3 de Juan, el Señor había dicho que Él no ha venido a juzgar al mundo, sino a salvar a pecadores. Una vez dijo eso. Ahora mire lo que Él dice con respecto a la religión. No con respecto al pecador, con respecto a la religión que acaba de expulsar al ciego vidente. ¿Sí? ¿Qué dice el Señor? Dijo Jesús, versículo 39, para juicio yo he venido a este mundo, para que los que no ven, vean. Y a los que ven, o los que creen ver con la luz de su religión, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Amén. Si pudiéramos unir todo el evangelio, que es precioso, por allá por el año 20 hicimos una serie de todo el evangelio de Juan que se llama Gracia sobre Gracia. Fue hermoso y pasamos por estos pasajes. Ahora nos estamos deteniendo solo en las señales para verlas con mayor profundidad. Ustedes recordarán que en el capítulo 7 hay una fiesta, la fiesta de los tabernáculos, donde los israelitas recordaban su éxodo, cómo ellos levantaron campamento en el desierto y Dios les proveía agua de la roca. Entonces, en esta fiesta lo que ellos hacían, vivían una semana en ramadas, recordando a sus antepasados.
Y lo que ellos hacían, iban al estanque de Siloé, que tenía acopio de agua. Ellos iban con sus cántaros, tomaban agua del Siloé y la vertían en el templo. Recordando todo esto, era una figura, pero había pasado a ser un acto religioso sin vida. Se había transformado en un comercio, se había transformado en un montón de cosas, porque los tiene a todos juntos ahí, y lo hemos visto estos días en las noticias, ¿cierto? Las procesiones y cómo está todo lleno de comercio. Por ejemplo, cuando usted va a la Quinta Región, una celebración del 8 de diciembre. Bueno, esto era similar. Y el Señor Jesús está en la fiesta de los tabernáculos y empieza a mirar a la gente, la observa. Y veía que era un rito religioso sin vida. Y en el Juan capítulo 7, versículo 37, dice que Jesús alzó la voz. O sea, pegó un grito. Y dice esta frase que usted la habrá escuchado, la habrá leído. Dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. El escritor se encarga de decirnos que eso se refería al Espíritu Santo que él iba a derramar. Desde el capítulo 7 se va viendo la religiosidad de los hombres y cómo ellos van a buscar esta religión en el Siloé. Siloé significa enviado. Luego va a pasar al capítulo 8 de Juan y va a encontrar una tremenda exposición. Cada vez que el Señor hacía esto, después venía una serie de sermones, mensajes. Usted va a encontrar los sermones de Jesús en Juan. Y en el capítulo 8, cuando se está reconociendo quién es el Señor, cuando se contrasta la figura de las tinieblas con la luz, Él dice: yo soy la luz del mundo. Entonces, en el capítulo 7 tenemos el Siloé, el lugar donde sacan agua. En el capítulo 8 tenemos la declaración de Jesús que Él es la luz del mundo. Tenemos dos conceptos. Y en el capítulo 9 lo que va a hacer magistralmente el Espíritu Santo de Dios es unir estos dos conceptos. Va a unir la luz con el Siloé y le va a dar un pleno sentido a todo. Va a ver que el Siloé es usado religiosamente y que la religión mantiene a los religiosos en tiniebla y que los pecadores están en tiniebla, están ciegos. Y va a mostrar quién es el verdadero Siloé, quién es el verdadero enviado. El verdadero enviado es nuestro Señor Jesucristo. Él es el Siloé del cual tenemos que sacar agua y del cual tenemos que sacar luz. El Siloé nuestro es el Señor Jesucristo. Entonces a este sermón le hemos puesto la señal del enviado. ¿Quién es el enviado? Ya no es un estanque de agua. Es Jesús, el enviado del Señor. Y todo este relato que les he comentado parte con la gran pregunta que hacen los discípulos. El versículo 1 leíamos: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, maestro, ¿quieren explicaciones? ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Porque ellos están atribuyendo una inocencia en el hombre, en el pecador. Porque si la ceguera es producto del pecado, ¿cómo entonces este ciego nació ciego? Si se supone que en la guatita de la mamá, o en el vientre mejor dicho, no tenía pecado. ¿Cómo entonces va a recibir el juicio del pecado? Entonces es una gran incógnita. ¿Quién pecó? ¿Los padres? ¿Y el hijo recibió el juicio? Porque él era un bebé, no pecó. ¿O sí pecó? Buena pregunta. Y eso es lo que va a responder, y eso es lo que me voy a encargar de responder en los
pocos minutos que me quedan. Tengo el reloj aquí, no se asusten. Entonces, con todo esto que ya le he comentado, ya avancé en el sermón, por cierto, permítanme ver dos características de esta señal del enviado. Primero, el enviado trae luz al pecador, pero también el enviado trae juicio a la religión. Esos dos conceptos vamos a encontrar en este pasaje. Vamos primero que Jesús trae luz al pecador, el enviado. Ahora, esto de quién pecó estaba presente en los círculos de los rabinos, no era una pregunta que se les ocurrió a ellos, es una gran incógnita que tenían los rabinos y siempre ellos conversaban esto. ¿Quién es que pecó? ¿Por qué tanta enfermedad? ¿Por qué tanta crisis? ¿Por qué esto? ¿Por qué esta situación? Algunos sostenían que esto era causa del pecado de los padres. Ellos dicen, no, el papá tiene que haber hecho algo malo porque siempre la religión se autojustifica. El religioso se encuentra perfecto. El religioso es capaz de sentarse en la misma congregación donde se sienta y mirarlo a todos con sospecha. Y el Señor lo dijo, algunos que miran siempre la paja del ojo ajeno, pero no se dan cuenta que tienen una viga. Y esa viga no es que le moleste el ojo, es que los deja ciegos. Viga es que le tapa toda la visual. Están ciegos, eso está diciendo Jesús. Entonces, los rabinos decían que no, que los papás habían pecado. Otros decían no, esto era más, ¿cómo decirlo? Era más fantástico todavía. Porque otro grupo sostenía que no, que el bebé algo hizo en el vientre de la mamá. Por alguna razón algo hizo adentro que no sabemos. ¿Y sabe de qué pasaje se tomaban? Cuando Jacob y Esaú estaban en el vientre de su madre y peleaban los niños en el vientre. Entonces dicen, no, pero si ahí Jacob y Esaú pelearon en el vientre y Dios amó más a Jacob que a Esaú. Ese es otro sermón, otro día se los cuento. Miren, en esta discusión algo sí había de razón. Que la consecuencia de la ceguera era el pecado. ¿El pecado de quién? La ceguera es consecuencia del pecado. Y usted va a ir revisando la Biblia y nos damos cuenta de que el pecado ha ocasionado toda la deficiencia del ser humano hasta llevarlo a la muerte. Enfermedades, pestes, tristezas, amarguras, todo lo ha provocado el pecado. Con la caída, nosotros nacimos en una raza de pecado que tiene las consecuencias del pecado. Nosotros nacimos en pecado. Somos la esencia del pecado. El pecado está intrínseco en nosotros. O sea, la ceguera es producto del pecado. Y el pecado no es un ente separado, es un todo. La esencia de nuestro cuerpo es pecado. Y usted me podrá decir, pero eso es injusto. Usted me podrá decir, eso no es correcto si esta persona es buena. Entonces yo le diría, entonces usted no se va a envejecer, no va a tener enfermedades, usted va a vivir para siempre. No, usted va a decir, no, me enfermo, me duele, me envejezco, hasta que vaya a un cajón. Entonces las consecuencias del pecado son evidentes, son reales. Entonces sí, el pecado es la consecuencia. Ahora, ¿el pecado de quién? De todos. Y eso lo dice Romanos. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria del Señor. Entonces podemos llegar a una conclusión. Aquel hombre había nacido ciego como consecuencia de la naturaleza pecaminosa que todos nosotros somos partícipes. Todos tenemos esa consecuencia. Pero me encanta la respuesta del Señor porque Él es un rabino que quiere mostrarnos la verdad. En el versículo 3 dice, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres. Él está diciendo, no es un pecado el que ocasionó esto. Ni que sus padres han hecho un pecado, no es que pecó. Algo que podríamos calificar,
cometió adulterio, entonces el hijo le salió fallado. ¿Ya? Le pegó a la señora, entonces, no es un pecado, no es que este o otro pecó. ¿Qué dice Jesús? No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y aquí otro tremendo problema, que cuando lo analizamos desde la perspectiva humanista, desde nosotros entonces le atribuimos, dentro de nuestra pecaminosidad más encima, le atribuimos una maldad a Dios, cuando Él es santo y Él es soberano. Entonces nosotros podríamos pensar, es que Dios es como maquiavélico. Entonces Él quería mostrar su poder, quería mostrar su gloria, entonces a este lo dejó ciego, entonces para que después venir a hacerse el lindo, para eso. Para eso lo enfermó, para eso lo dejó ciego, entonces ¿para qué? Porque Él quiere mostrar que es poderoso. Eso parece que dice el texto, ¿no? Y así algunos lo interpretan. Lo que nos está diciendo es que estas situaciones como la de este ciego ha ocasionado un gran trabajo de Dios, que Dios ha tenido que trabajar para restaurar al pecador perdido, que la obra de Dios se va a manifestar en aquellos que están ciegos. Ahora, ¿quiénes son los ciegos? Todos los que están lejos del Señor. Porque todos pecaron, todos están destituidos de la luz, de la gloria del Señor, están en tinieblas. La ceguera impide ver. ¿Qué es la ceguera? Es ausencia de luz, es estar en tinieblas. Por eso que esta gráfica usted la va a ver en toda la Biblia y en toda la historia de la humanidad va a ser siempre lo mismo. En el principio estaba todo en tinieblas. Y aquí tendría que yo tomar varios minutos, pero se lo voy a decir en simple. Cuando usted lee la Biblia en Génesis capítulo 1, tiene que entender que hay una tremenda separación de miles o millones de años. Usted que es geólogo podrá entender esto mejor. Está probado que la Tierra tiene miles de millones de años. Y cuando yo calculo, la historia bíblica no supera 8.000 años, bíblicamente. Entonces tenemos que entender que del versículo 1 de Génesis hasta el versículo 3 de Génesis, del capítulo 1, solo en 3 versículos, tengo millones de años. Dios nunca en todo lo que usted se ha dado a conocer, Él crea cosas desordenadas y vacías. Porque Él es orden, Él es santo, Él es perfecto. Cuando Él hace, lo hace bien. Entonces, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, creó todo hermoso. Y en el versículo 2 hay un distanciamiento de años, siglos, millones de años, y dice, la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Quién pudo haber desordenado esto hermoso? Las tinieblas. Por eso que en el versículo 3 dice que el Espíritu de Dios, sermón de la semana pasada, se movía sobre la faz de las aguas, porque todo esto aquí abajo era un caos, era un desorden, era tinieblas. Y en el primer día de la recreación, dice Dios lo mismo que aparece en Juan capítulo 1, por eso lo estoy citando. ¿Qué dice Juan capítulo 1? ¿Y qué dice Génesis capítulo 1? Dijo Dios, sea la luz. Y esa luz no es el sol, porque el sol sale en el día tercero. Esa luz es la luz de Cristo, es la luz del Eterno. Es la misma luz que aparece en Juan capítulo 1. Vimos esa luz y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y siempre vamos a tener la lucha entre la luz y las tinieblas. Y viene la luz para descubrir el pecado y para darle vista a los ciegos. Y cuando Dios dice sea la luz, comienza la recreación. Mi vida estaba en tinieblas, estaba en ceguera espiritual. Pero cuando viene la luz de Cristo, Él dijo, sea la luz, iluminó mi corazón y puedo ver las cosas del Eterno, las cosas eternas, las cosas celestiales. Puedo disfrutar de las cosas de Dios porque los ojos de mi entendimiento que estaban entenebrecidos, ahora ven la luz. Esa es la gran obra. Dice el versículo 4,
me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Quién es el enviado? Jesús. ¿Quién lo envió? El Padre lo ha enviado. ¿Cuándo la tiene que hacer? Mientras tanto que el día dura. ¿Cuándo hace estas obras el Señor? Y aquí yo les puedo estar en los 2 horas más, pero voy a ser sintético, por favor. Mientras el día dura, tengo que hacer la obra del que me envió. ¿Qué acaba de hacer Él? ¿Qué va a hacer? Sanar, darle vista al ciego. ¿A qué ha venido? A dar vista a los ciegos. ¿Se recuerdan el capítulo 3? Cuando viene Nicodemo, que es un hombre que sabe todo de Dios, pero está ciego. Y el Señor le dice, tienes que nacer de nuevo. Porque cuando nazcas de nuevo, tú vas a entrar y vas a ver el reino de Dios. O sea, los ciegos no pueden ver el reino de Dios, y la obra de Dios es que nosotros podamos comprender las cosas del Eterno. ¿Y a quién ha enviado Dios para esto? A Jesús. Mientras el día dura, dice, y nos advierte algo. La noche viene. ¿Por qué viene la noche si estuvo la luz entre nosotros? Porque Él se iba y quedaban las tinieblas acá. Pero el Señor ha seleccionado por su misericordia, por su gracia, y nos ha dado la vista. Y dice que nosotros ahora somos la luz del mundo. Él resplandeció en nuestros corazones para que nosotros iluminemos ahora este mundo que sigue en tiniebla. La noche viene, y cuando brillan las estrellas en medio de la oscuridad, entonces el ciego va a representar la condición del pecador. Es ciego de nacimiento, no puede ver el reino de Dios, está imposibilitado. No puede curarse a sí mismo, y la imposibilidad es tal que él no tiene ni siquiera el glóbulo ocular. O sea, necesita no solo que le arreglen la visión, necesita una regeneración, necesita un ojo biónico. Y no hay. Eso era una película que yo veía cuando niño. El hombre nuclear. No es posible. Solo tenía que elegir a este ciego que no tenía ni siquiera. Entonces hay que hacer una obra que es perfecta, tal como vuelve a construir el Señor. ¿Se acuerda cómo hizo Adán? De barro. Vuelve el Señor, el Dios eterno, a crear, a dar vida donde es imposible. Y toma barro con su saliva, escupe ahí, hace, y toma lodo y le llena la cuenca y vuelve su palabra creativa. Porque es imposible que cualquier hombre con instrumentos científicos, con lo que tenga, pueda tener vida espiritual. Es una obra perfecta de Dios. Necesita la intervención del Señor. El Señor le da la gracia al ciego y le dice, y aquí comienza su pedagogía. ¿Cómo lo hace? Le llena los ojos de lodo y lo manda al Siloé. ¿Qué va a encontrar en el Siloé? Un recuerdo de la religión sin Dios. Al mismo lugar donde iban todos. El Señor lo manda al Siloé. Y cuando él va y se lava en el Siloé, él recobre la vista. Entonces, Siloé es una figura de Jesús enviado. Es una figura. Pero hasta el minuto lo que tenemos es un ciego. Segundo, 25 grados de calor porque está solo con aire. No le pusieron aire helado, así que aguántense los 25 grados. Eso me marca. Así que tranquilo, ya me quedan unos minutos. Tenemos un ciego. Tenemos un ciego que ahora va al Siloé y puede ver. Pero tenemos un ciego que está perdido. ¿Por qué es importante tomar este punto? Porque muchos de nosotros, lamentablemente, o muchas personas, buscan de Dios solo para las cosas físicas o materiales. Buscan a Dios por sanidad. Buscan a Dios para que le arregle el matrimonio. Buscan a Dios para que se les arregle la economía. Otros por ahí herejes
andan por ahí anunciando prosperidad y palabras de bienaventuranza. Y lo único que quiere hacer la religión es meterlos en Siloé físico. Solucionarle a las personas promesas desde el Siloé. Y ya en el capítulo 7 habíamos visto que la gente iba al Siloé, echaba agua en el templo, pero era un rito religioso sin vida, que necesitaban el poder de Dios en sus corazones. Entonces hasta aquí, todo lo que ha pasado es producto del poder de Dios y la consecuencia de la religión. Para los que quieren seguir en la religión, para los que quieren buscar de Dios solo cosas temporales. Y esto abunda, hermano, de verdad. ¿Cuántas personas pasan por las congregaciones buscando el milagro? Buscando la vista, buscando la prosperidad, buscando la materia, pero cuando reciben esto, después siguen una vida religiosa. Cuando hay que ir en la fiesta de los tabernáculos, vamos a Siloé, tomamos agua y la vertemos en el templo y cumplimos, pero no tenemos una vida de adoración a Dios, reconociendo que Jesús es el verdadero enviado. Entonces podríamos yo terminar el mensaje aquí y todos llorar de emoción, ¿cierto? Y decir, el poder de Dios sanó al ciego. Y ahora el ciego va dando testimonio por el mundo. Yo antes era ciego, ahora veo. Y quedarnos con esa frase que muchos de mis hermanos pentecostales utilizan. No estudie. ¿Qué importa estudiar? ¿Qué importa comprender la verdad? ¿Qué importa comprender la vida? ¿Qué importa comprender la palabra? Si total yo antes era ciego, ahora veo. Sí, yo le puedo creer el milagro. Ve, pero va rumbo al infierno. ¿Qué sentido tendría? Le fue bien, le respondió el Señor porque el Señor es misericordioso. Si el Señor puede hacer milagros, de hecho lo hace el Señor. El Señor multiplicó el pan a 5,000, a 20,000 personas. Lo hizo. Los mismos que después dijeron, queremos a Barrabás, no queremos a Jesús. En el Juan 6:66 nos decía que muchos de los que habían andado con él ahora ya no querían andar con él porque se puso pesado, ya no habló del milagro, ya no habló de la prosperidad, ahora habló de seguirlo. Habló de renunciar, habló de tomar la cruz cada día, habló de congregarse. No. Ahí no quiero ese Jesús. Entonces yo puedo parar el sermón aquí, los 5 minutos que me quedan, y quedemos aquí felices y decir, el Señor sanó al ciego. Y por ahí dígame un aleluya, amén. Es un gran milagro. Pero el objetivo que el Señor tiene pedagógicamente es darnos la señal que tenemos que ir al enviado. No solo recibir el beneficio temporal, sino encontrar el beneficio eterno. Es encontrarlo a Él. Es que Él ilumine nuestros corazones. No que nuestros ojos solo vean una parte. Porque la religión lo que hace es interrogar al ciego. Interrogan a los papás y la religión lo único que hace es expulsar. Es una figura de que la religión lo aleja de Dios en vez de acercarlo a Dios. Entonces Jesús va a decir, ¿sabe? Este enviado no solo ha venido a traer luz a los pecadores, este enviado ha traído juicio sobre una religión vacía. Ese es el juicio que trae el Señor. El Señor, las señales que hace es para traer un juicio. Decir, yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no va a andar en tinieblas. No puede vivir anclado a una religión. Y hay gente, lamentablemente, que la vida queda pegado a la religión. Queda pegado al color de la banca, queda pegado al tipo de instrumento, queda pegado al tipo de música, queda pegado al tipo de liturgia, queda pegado al tipo de letrero, queda pegado a la corbata, queda pegado a cualquier cosa y no ven y no vislumbran la gloria del Señor. Y la religión lo que hace es seguir mandándolo al Siloé con su cántaro con agua una vez al mes y echar ahí el agua, con tal que ofrende, con tal que entregue dinero y le pueden prometer lo que quiera. Pero eso es herejía, eso es pecado y el Señor le viene a traer juicio sobre eso. Y eso el Señor lo dijo, no lo estoy inventando yo, la Biblia lo dice. 39 dijo, Jesús dijo,
para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven puedan ver, y para que los que ven sean cegados. ¿Qué sentido tiene esto? Que hay algunos que creen que ven, y no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, dice un refrán. Lo peor de alguien que no quiere ver es aquel que no sabe que no sabe. Hay alguno anclado a la religión que no sabe que no sabe, no cacha, decimos. Pero mire, mi hermano, mi pastor, mire, se dice, habla de la gracia. ¿Y por qué? Dice el Señor, para los que ven sean cegados, aquellos que creen que ven pero están ciegos. Pero la luz de Dios va a traer luz en medio de las tinieblas. Termino mis palabras. Dice, entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué está diciendo el Señor? Si ustedes reconocieran su ceguera como el ciego que acabamos de sanar, yo podría sacarles con la luz el pecado de ustedes. No habría pecado en ustedes. No está diciendo que sean inocentes. Está diciendo, si ustedes pudieran ver la luz de lo eterno, yo les podría sacar el pecado. Pero como ustedes están anclados a la religión, ahora que la luz ha venido a ustedes, ustedes siguen en tinieblas. Vuestro pecado permanece. Ya el Señor lo había dicho en Isaías, capítulo 44, 18, que los religiosos no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. La consecuencia de la religión es que tiene líderes religiosos que están ciegos, guías de ciegos. ¿Por qué Israel pereció? Lo da la sentencia, el capítulo 66 de Isaías, dice así, sus atalayas son ciegos, todos ellos son ignorantes. Líbrenos el Señor, hermano. Mire cómo lo ve Dios al religioso, aquel que no le ha resplandecido la luz en su corazón. Mire cómo lo ve el Eterno, no lo digo yo, lo dice Dios. Sus atalayas son ciegos, todos ellos son ignorantes, todos ellos son perros mudos. Ni siquiera pueden ladrar, son soñolientos, están echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, lo dice la Biblia, son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Es una líder religioso y religión sin vida, vacía. Y lo único que hace esa religión es expulsar a las personas del reino de los cielos. ¿Qué necesita el pecador? Necesita la luz de Cristo. No necesita el milagro de la sanidad de la vista. Dios va haciendo milagros porque tiene propósitos con nosotros. Los hace. No los excluimos, lo hemos visto. Pero si no es para servir al reino, ¿para qué entonces? Yo les conté que vinieron unas mujeres acá, una hermana en la central de Dorca y todo. Y una hermanita le dijeron, ¿usted es el pastor? Sí, yo soy el pastor acá, sí. Oiga, ¿por qué no me unge? Y yo, ¿qué le digo? Si tiene su pastor, le iba a decir yo la unjo, ¿no? Entonces cuando yo la ungía le decía, Señor, si esta hermana te va a servir, sánala. Si no te va a servir, déjala como está, Señor. Aproveché de predicarle. Los milagros del Señor en nuestra vida sí son reales. Pero el Señor no quiere solo hacer milagros. No solo milagros, porque sí tiene poder para hacerlos. Es todopoderoso. Lo que Él quiere es reflejar su luz de gloria en nuestro espíritu. Que nos encontremos con Él, no con la religión. A usted no lo salva ir el domingo a la iglesia.
Usted no lo salva llevar una Biblia debajo del brazo. Usted no lo salva pertenecer a una institución. Usted lo salva encontrarse con la luz. Porque la luz resplandece en las tinieblas. Cuando el ciego, que ahora es vidente, puede ver el reino de Dios. Cuando usted va a ver las maravillas del Señor. Cuando el Señor se va a revelar a usted personalmente. Termino. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo: ¿quién es, Señor, para que yo pueda creer en él? ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es? ¿Quién es él para que yo pueda creer en él? Pues no sé quién es. La religión no me lo dijo. La religión me mandó a Siloé cada año. La religión me dijo que yo renegara de todo y siguiera en la religión. Y cuando les dije que un tal Jesús me había sanado, me expulsaron. Porque la religión no quiere a Jesús. Le dijo Jesús: pues le has visto, el que habla contigo, Él es. Algunos dicen, es que vio a Jesús. Jesús le dijo: el que habla contigo. La palabra creativa de Dios. El capítulo 1 de Juan dice: en el principio era el verbo es la palabra. Jesús dice: ustedes están limpios por la palabra que les he predicado. Usted no necesita ver a Jesús, usted necesita oír a Jesús a través de su palabra, porque mis palabras son espíritu y son vida. El Señor le dijo: el que habla contigo, el que te está dando esta palabra. Y cuando Él oyó la palabra, porque por la palabra nosotros entendemos, por la palabra recibimos vida. Cuando Él recibe esta palabra, dijo: creo, no dijo veo, dijo creo. Y eso es lo que necesitamos, creer a la palabra, que ella trae luz a nuestras vidas. Pero no solo creer biográficamente, lo que necesitamos es adorar. ¿Y qué es adorar? Doblegar todas nuestras expectativas, todos nuestros pensamientos, todas nuestras vanidades, todas nuestras decisiones, llevarlas a Cristo, adorarlo a Él, postrado delante de Él. Y cuando Él adoró al Señor, Él pudo ver el reino de los cielos. Usted podrá seguir siendo ciego físico, pero puede tener la capacidad de ver lo espiritual. Usted puede estar enfermo, pero puede ver el reino de los cielos, porque el reino de los cielos va construyendo nuestro espíritu y nuestra alma. Esta tarde yo termino mis palabras preguntándole a usted: ¿ha visto el reino de Dios? ¿Ha oído la palabra del Señor? ¿Cree a ella? Y puede usted deponer toda actitud personal y decirle: Señor, no es como yo quiero. Yo a lo mejor voy a querer ir al Siloé, pero lo cierto es que el Siloé se acercó a nosotros. El Siloé es la gran señal del enviado. Él se ha acercado a nosotros. Porque si Él no se acercaba a nosotros, no teníamos ninguna posibilidad de llegar a su gloria y a su presencia. Esta tarde yo quiero invitarles a que su corazón y su vida sea doblegada delante del Señor. ¿Cuántos pueden tener la capacidad en esta hora de decirle: Señor, como tú quieras? Si me sanas, bien. Si no me sanas, bien. Pero haberte conocido a ti es lo más hermoso que me pudo haber pasado en la vida. Ver tu luz es lo más hermoso que le puede pasar a mi vida. Comprender tu gloria es lo más hermoso que le puede pasar a mi familia. Que estar un minuto contigo es eternidad para mi alma. No quiero otra cosa sino solo tu luz. Yo no quiero quedar en tiniebla. Dice Juan capítulo 1, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Yo le invito a que ame la luz,
y que la luz de Cristo ilumine su corazón, para que esta señal del enviado llegue a su corazón. Usted no tiene que ir al Siloé. El Siloé ha venido tan cerca de su corazón que usted lo puede sentir. El que cree en mí, dice el Señor, por su interior correrán ríos de agua viva. Ríos. Vamos a doblar nuestra vida delante del Señor. Oremos delante de Él y digámosle: Señor, yo creo y quiero esos ríos de agua viva por mi interior.